¿Vamos a ver? Ujú. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos en la emisión de este lunes 22 de julio. Iniciamos una semana más y el tema que vamos a compartir contigo en el transcurso de esta hora es todo lo que implica el desarrollo y el reconocimiento de la inteligencia emocional. El día viernes estuvimos abordando las 8 inteligencias múltiples que según Howard Gardner poseemos todas las personas, que todos los individuos ya desde el momento de nacimiento tenemos implícitos en nosotros, y que el reto es precisamente no ubicar cuál es la inteligencia que mayormente predomina en nosotros y a su vez asumir el compromiso de poder potenciar las demás. Pues en esta tarde vamos a estar hablando sobre lo que es la inteligencia emocional, que de hecho es una de las inteligencias que Gardner va a denominar intra o interpersonal. En este caso nosotros vamos a platicar sobre la aportación que realiza un psicólogo, periodista y escritor estadounidense, Daniel Goleman, quien en su teoría, de hecho es más reciente todavía que la de Gardner, en 1995 va a reconocer precisamente con el nombre de inteligencia emocional. Y de hecho, la idea es poder compartir contigo un poco sobre la vida de Goleman, con la intención de que te vas a dar cuenta que mucho de lo que implicó ya propiamente la publicación de su teoría o todos los conceptos que él maneja es a partir de una experiencia pues que él consideró que lo marcó muchísimo, ¿no?, en su vida. Daniel Goleman, ya te decía, es un psicólogo, periodista y escritor estadounidense. Él nace el 7 de marzo de 1946 y en 1995, que publica como tal la teoría de la inteligencia emocional, es que desata ese boom, ¿no? Por el hecho de que precisamente el hablar sobre lo que es inteligencia emocional, imagínate, ¿no? ¿Qué implicó en ese momento? Reconocer que hay personas, ya lo decíamos un poquito con el antecedente de Gardner, que se van a caracterizar por ese control o ese reconocimiento de las emociones. Implica obviamente primero hacerlo en uno mismo para poder reconocerlo o favorecerlo en los demás, pero a su vez el hecho de poder estar atento a las necesidades que presentan los otros y a su vez poder también involucrarnos, ¿no?, en la medida en que nos sea posible, o bien no ser indiferente. Fíjate que otro dato muy curioso en lo que es propiamente la historia de vida de Goleman: él es hijo de profesores universitarios y a su vez, al igual que Gardner, estudia en la Universidad de Harvard. Entonces ese creo que ya es un punto, ¿no?, en común, o un dato interesante. Él estudia sobre cómo está estructurado el cerebro, el funcionamiento que éste tiene, y en un primer momento realiza en el periódico estadounidense de New York Times una publicación que permite que obtenga el grado de doctor en psicología. Y en otra parte del programa vamos a comentar cómo inclusive una reacción, una emoción o un sentimiento en las personas sí provoca una transformación a nivel cerebral, y esta se va a ver reflejada, ya lo comentaremos con un poco más de detalle, en la manera en cómo reaccionamos. Y eso es precisamente el antecedente o la primer base de lo que te digo, él va a denominar inteligencia emocional. Dentro de lo que es propiamente ya la teoría, pues vamos a ubicar que comenta Goleman que en el año 2000 va transitando en su camioneta en una vialidad, pues en un puente.
Entonces está tan lento el tráfico que empieza, obviamente por sus compromisos laborales y demás, a sentir mucha ansiedad y mucha inquietud por la cuestión de, pues que tiene, ¿no? Digamos, la habitualidad de ser muy puntual o es una persona muy organizada. Entonces empieza a desesperarse un poco, ¿no? A querer ubicar qué es lo que realmente en el exterior produce que el tráfico, dice él, pues esté tan sobrecargado y al mismo tiempo el avance sea literalmente muy lento. Comenta que sigue el trayecto de una distancia no mayor a 3 metros cuando de repente en una especie de rampa ve a una persona que está en silla de ruedas. Entonces, dice él, en un primer momento, el sentimiento que en mí predominaba era pues el coraje, la impotencia, la frustración de pues querer ahora sí que abrir el tráfico y pasar él, ¿no? Por, te digo ya los compromisos que en su momento tenía, pero se detiene a observar qué es lo que sucede con esta persona. Y dice, lo primero que detecto es que es una persona que no tiene sus dos piernas, por eso la necesidad, digamos, de estar en la silla de ruedas. Y a su vez, esta persona tiene un saquito, una bolsita, donde literalmente está pidiendo dinero, ¿no? Los coches que van transitando por un costado de él. Sigue observando, inclusive ya lo que está en último plano es la cuestión del tráfico y el caos y todo lo que en un primer momento estaba haciendo uso de su pensamiento, y observa que pues todos los coches pasan indiferentes, ¿no? Todos siguen con la intención, a lo mejor como en un momento o en un primer momento lo hizo él, de querer pues simplemente cruzar ese tramo y llegar al punto de destino. Entonces, dice, son alrededor de 15 20 coches los que transitan, todo mundo indiferente, la mayoría inclusive sube su cristal al momento de que van a cruzar precisamente por un costado de esta persona que te comento, y él lo que hace es poner su camioneta, digamos, ahí detenida, se baja, le da un dólar o un billete de $5 a la persona y se sube de regreso al automóvil. Cuando empieza a avanzar, observa que el billete a la persona se le vuela de las manos, y no olvidemos, te digo, al no tener la persona las dos piernas o estar postrado, perdón, en la silla de ruedas, obviamente Goleman ya sabe que pues no va a poder trasladarse hacia donde vuela el billete por el hecho de que inclusive el tráfico sigue, te digo, en un transitar muy lento, pero sigue en movimiento. Y una persona de uno de los coches cercanos a donde el billete se detiene, baja, toma el billete y hace el movimiento, ¿no? Digamos necesario para entregárselo en la mano a esta persona que está en la silla. Y básicamente este suceso que te comento es como tal el hecho que simbra a Goleman y se da cuenta que la parte de la inteligencia o ese coeficiente intelectual, es decir, qué tan inteligente se supone que asumimos las personas que somos, no tiene punto de comparación o no tiene una relación directa, en este caso con el manejo de la inteligencia emocional, porque él dice, bueno, reconozco a la persona que tuvo al final la iniciativa de bajar del automóvil, tomar el billete y dárselo en la mano a la persona que está en la silla. Pero realmente cuántos coches, dice él, perdí yo la cuenta visualmente, de cuántos coches hicieron recorrido por un lado de nosotros, y solamente esta persona, ya te decía, toma la iniciativa de bajarse por el billete y entregarlo. Entonces a este momento de indiferencia, o inclusive él, lo vamos a comentar más adelante, en mayo de este año realiza una conferencia en California y dice, ¿no? Quisiera yo haber podido detener ahora el tráfico y haberle preguntado a cada una de las personas qué fue lo que sintieron al ver a esta persona en la silla de ruedas. Y a lo mejor habrá quien diga, no, pues me dio lástima. Bueno, ¿y qué hiciste ante ese sentimiento o ante la manifestación de esa lástima? O habrá quien diga con toda pues claridad, a mí me dio igual, ok. Y entonces, pensar, en algún momento todos vamos a necesitar del otro, y qué sucederá, ¿no? Cuando sea esta indiferencia o esta lástima la que predomine y que de alguna manera, ya lo decíamos, hasta en cuestiones corporales se va a manifestar. Ajá, entonces este fenómeno o este suceso es lo que produce que Goleman proponga como tal
pues todo lo que implica la teoría de la inteligencia emocional. De hecho, si tú, por ejemplo, en el navegador de Google buscas este libro de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, en PDF lo vas a encontrar gratis, para que tengas la posibilidad de, con un poco más de profundidad, empaparte, ¿no? Sobre todo lo que implica la teoría. Y decíamos entonces, la inteligencia emocional la vamos a poder comprender como toda aquella, todo el cúmulo de lo que son las emociones, los sentimientos, todo lo que implica, inclusive como tal, ya te digo, la memoria en el sentido de que sucesos que ya hemos vivido, que producen alegría, placer, felicidad, y vivimos algo en este momento muy similar a eso previo, y en automático el cerebro nos va a trasladar a aquel momento. Y dices, ay, me siento muy feliz ahorita, en esta tarde de lunes, como el viernes pasado, en que me dicen que ya estoy formalmente de vacaciones, ¿no? Esa es una inteligencia, o ya es un primer manifestación, una primer, pues sí, un síntoma, ¿no? De tener inteligencia emocional, porque reconoces que lo que estoy sintiendo en este momento ya lo viví con anterioridad, y además recordar el día, la hora, las personas que estaban conmigo, inclusive qué hice, ¿no? En lo corporal, lo que manifesté, para decir, pues excelente, estoy ya de vacaciones, ¿no? De hecho, mucha de la inteligencia emocional se estudia, sobre todo, ya te decía, a nivel de procesos cerebrales, porque es cierto que las diferentes emociones o los diferentes sentimientos se van a manifestar en nosotros de distinta manera. No es la misma reacción o la misma actitud o la disposición inclusive de tu cuerpo ante emociones como la alegría, la felicidad, el miedo, la incertidumbre, la inseguridad, este, inclusive el llanto, ¿no? Hay llanto de dolor, llanto de tristeza, llanto de emoción, y el primer psicólogo que va a estudiar muchísimo antes, te digo, de inclusive Goleman, en 1920 es Edward Tonick. Él no reconoce como tal todavía inteligencia emocional, pero sí ubica lo que es la inteligencia social. ¿Y o a qué hace referencia con este término? Es esa capacidad primeramente de observar todo lo que hay alrededor de tu persona, sobre todo en las otras personas, y poder tratar de comprender qué es lo que ellas hacen, el por qué lo hacen, y sobre todo motivarlas a ser distintas a como son. Y pudiéramos pensar aquí, Morelia tiene, yo he observado cruceros muy característicos, donde es muchísima la población de personas, por ejemplo, que venden dulces, cigarros, cuestión de cambios para las aletitas de las para limpiar el parabrisas, están personas que limpian el parabrisas, personas que venden algún otro objeto decorativo y demás. Entonces, a veces alrededor de tu coche son 10, 12, 15 personas las que en un cambio simplemente de luz en el semáforo están rondando, ¿no? Y si a lo mejor, como en algún momento yo lo he hecho, te preguntas y dices, bueno, ¿qué harán estas personas acá? ¿No tendrán casa? ¿Estarán en una situación de violencia? La parte donde uno se pone un poquito más sensible es cuando observas niños, ¿no? A veces ni siquiera a la altura del coche alcanzas tú como tal a observarlos hasta que están por un lado en tu ventana. Y lo primero que hacen las criaturas es pedir como tal dinero, y esto es lo que te digo, va a reconocer como inteligencia social. Vamos a realizar un pequeño corte y en unos minutitos continuamos.
Perdón, vamos al aire. Sobre esta teoría que Daniel Goleman, como tal, propone en el año de 1995. Antes de realizar este corte, estábamos comentando como tal el suceso que él comparte, un suceso que marca su vida y que es como tal el primer cimiento o la primer base para pues lo que comparte, ¿no?, con nosotros acerca de, ya te decía, cómo entiende y cómo las demás personas podemos reconocer la inteligencia emocional y bien sobre todo cómo poder desarrollarla, que de hecho con eso vamos a cerrar el programa. Te voy a dar una serie de tips o algunos pasos que puedes en tu propia persona poner en marcha con miras de mejorar esta capacidad. Ya decíamos, históricamente, antes de Goleman, existe un primer psicólogo, Edward Tornick, quien en 1920 reconoce la inteligencia social como aquella capacidad que tienen las personas de precisamente observar todo lo que hay en nuestro exterior y poner atención a la manifestación de las demás personas con miras sobre todo de poder tú cuestionarte por qué es que ellas están comportándose de esa manera, el hecho de qué pudiéramos hacer para mejorar la situación o para tratar de modificarla y sobre todo el hecho de motivar a las otras personas a realizar pues una acción distinta, ¿no?, a la que estamos en el momento nosotros reconociendo. Pues resulta que 20 años más tarde, es decir, en 1940, vamos a ubicar a David Wechsler, quien reconoce que sí hay en la psicología ya la necesidad de comenzar a utilizar algunas baterías, algunos test de inteligencia, y lo curioso de estas primeras pruebas es que pareciera que desde la índole matemática, precisamente a través de una puntuación, van a poder ahora sí que pues definir a una persona en base a un porcentaje y este porcentaje se traduce entonces en eres inteligente o qué tan inteligente eres con mira de un 0 a un 100%. Y entonces viene en 1983, lo comentábamos en la emisión del viernes pasado, otro psicólogo estadounidense, Howard Gardner, quien en la teoría de inteligencias múltiples manifiesta que precisamente no somos inteligentes, rompiendo un poco el paradigma del teórico anterior. No somos inteligentes por el hecho de que precisamente mediante una prueba, un porcentaje, una cifra, un número, diga en qué cantidad, ¿no? Sino que más bien tenemos 8 tipos de inteligencias, hay una más desarrollada que otra y que curiosamente la que más necesitamos a este tiempo, ya decíamos con mira de toda la era digital o bien de todas las necesidades sociales en las que estamos, pues ahora sí que en lo cotidiano inmersos, desarrollar lo que él denomina inteligencia interpersonal, que es decir, es la capacidad precisamente de reconocer la intención, la emoción o inclusive el deseo que tienen las otras personas, sobre todo manifestadas en el actuar. Inclusive ahorita en el trayecto de casa para acá escuchaba un corte comercial en radio que decía inclusive también el guardar silencio es una respuesta, ¿no? Y entonces estudiaríamos más adelantito en el programa con miras de uno o dos casos, cómo es que normalmente las personas nos conducimos o ese actuar que normalmente nos caracteriza y cómo es que entonces pudiéramos ubicarnos en esta inteligencia emocional, es decir, tener la apertura o con mucha honestidad reconocer que nos hace falta y poder precisamente desarrollarlos, ¿no? Ya decíamos, en el tiempo actual vivimos una situación social tan complicada y una de las cuestiones inclusive que podemos comentar es, se ha debatido mucho en si los valores están en una crisis. Hay personas que asumen con una formación académica distinta o inclusive en edad cronológica también distinta, que no hay una crisis como tal, porque los valores tienen la peculiaridad de ser universales, sino más bien aquí el asunto está en que cada quien a nuestra comodidad o a nuestra conveniencia hemos entendido los valores o los adaptamos, vaya,
a mis necesidades. Entonces, si en mi caso la responsabilidad no es un valor necesario, pues yo digo, no, pues hay una crisis en responsabilidad, porque es cada vez común que la gente abandona los trabajos, que abandonan a los hijos, familias monoparentales, donde inclusive a veces la función educativa está sobre los abuelos, ya ni siquiera sobre mamá o papá, y así, ¿no? Empezar a tratar de justificar ese término. Considero correcto las situaciones del día con día, porque, insisto, mi vida implica otros valores que no es propiamente la responsabilidad. Y entonces, en base a eso es que yo asumo que hay crisis en los valores. Hay otra situación también que llama mucho la atención, y es precisamente qué fue lo que hizo. Ya decíamos que Goleman tuviera este éxito o el impacto precisamente en, pues simplemente, ¿no? Decir inteligencia emocional. Pues resulta que el libro de Goleman, te digo, si lo revisas en internet, dice primeramente que las emociones o el reconocer emociones no va a ser sinónimo de tener una calidad como persona pensante. Es decir, ya decíamos, reconoce que el coeficiente intelectual, o vaya todo ese bagaje cultural, sobre todo en cuestiones cognitivas, es decir, qué tanto tú sabes de las diferentes disciplinas, no va a ser un sinónimo o una garantía de que entre más cosas sepas o más idiomas, por ejemplo, domines, eres una persona que emocionalmente tiene un control. En un primer momento quizás se asumía que sí, porque pues tener conocimientos implica, pareciera, ¿no? Que vas a tener la capacidad de decir, estoy enojado, cuento, lo decían en programas o en el Inter, en algunos programas televisivos, cuento del 1 al 10, y cuando llego al 10 estoy más relajado inclusive que cuando inicio o previa a la situación que me molestó, y respondo, ¿no? La realidad es que no. Dice entonces, el grado académico o el grado de conocimiento no va a ser precisamente el sinónimo de que tú respondas de buena manera a una situación externa, ¿no? Y entonces, pensemos, por ejemplo, una escena muy cotidiana, ¿no? Vas aquí en Morelia, por ejemplo, transitando por Avenida Acueducto en tu automóvil, y al llegar al cruce con la avenida que viene desde lo que es Ventura Puente, y al cruzar Acueducto, conocemos como Tatabasco, por donde está la Facultad de Derecho. Pensemos, ahí hay un semáforo, justamente al llegar al entronque, el coche que va delante de tu automóvil frena de repente, ¿no? Y tú dabas por hecho que ibas a alcanzar a cruzar el semáforo. Ese suceso, obviamente, el TIP produce, si hacemos un poquito de alusión inclusive a lo que Goleman vivió en su momento, ¿no? Llevas mucha prisa, y el que el coche de adelante se detenga te implica quedarte 5 minutos más en esa esquina. Entonces empiezas a desesperarte, te molestas, te enojas, tocas el claxon un par de veces, el de adelante está como de, pues, no hay para dónde moverme, ¿no? O no va a cruzar la luz roja, digamos, para darte oportunidad a ti de salir de ese momento. Ya que agotas tú todo lo que humanamente detectas, ¿no? Las luces y demás, sigues tan enojado que dices, en cuanto se ponga en verde el semáforo, lo rebaso, y asumimos, te digo, conductas tan interesantes que va a ser desde, voy a llevar el paso de tortuga que él traía, que fue lo que hizo que nos detuviéramos, o bien vas a dar 2, 3 gritos con palabras altisonantes por tu ventana, y ya eso te hace descargar todo el coraje y el enojo. Y entonces resulta que él dice, para toda esta respuesta hubo algo interesante en tu cerebro, y fue, no logras pasar el semáforo, y en automático hay sustancias que a nivel cerebral segregan, y curiosamente se dice que corren más rápido estas sustancias, inclusive que las encargadas de funciones como la respiración o la parte del metabolismo, la digestión. Cuando nosotros tomamos, por ejemplo, un alimento, sea sólido o líquido, en automático apenas el alimento como tal cae al estómago, y en automático empieza el proceso de metabolismo o la parte metabólica, que empieza a desprender las sustancias que sí aprovecha el organismo, las que van a ser desecho,
las que son energía y energía en determinadas partes del cuerpo. Entonces es una cuestión que podemos asumir de segundos. Esta reacción emotiva es todavía más rápida, te digo, que ni la respiración o esto que te explico del metabolismo. Entonces hablamos de microsegundos, te digo del suceso y en automático tu cabeza ya te está diciendo cómo responder a la molestia de que el coche de adelante se detuvo y no te dejó cruzar la avenida. El asunto aquí sería, como muchas de las respuestas que vamos a tener son resultado del sistema nervioso, es cierto que hay personas que ante experiencias o ante situaciones muy repetitivas con la misma situación, es decir, si te enojas muchas veces al día, durante la semana, por ejemplo, y durante el mes y durante el año y durante la cantidad de años que tú tienes, es muy común por eso cuestiones, por ejemplo, de infartos, derrames cerebrales y tantas situaciones, te digo, orgánicas, que son resultado de cómo asumes tú la parte, por ejemplo, emocional. Y es tan interesante, o te invito a que te des la oportunidad de leer un poco más o de inclusive con personas especialistas en la materia, tener un poco más de contacto, al grado de que inclusive, así como cuando tú llegaste a este mundo tienes ya una precarga genética a nivel, por ejemplo, de herencia, es decir, tienes el color de ojos, de cabello, rasgos físicos muy similares, por ejemplo, a tus padres o a tus abuelos, a tus tíos, algunos primos y demás. En la parte emocional se dice también se hereda. Entonces, si por ejemplo en cuestiones de 3, 4, 5 generaciones anteriores a ti hay, por ejemplo, algún rechazo hacia las mujeres, por ejemplo, de tu familia, en el momento en el que tú naces traes ya la precarga de ese rechazo. Entonces será muy común que tu hablar o tus actitudes, tu conducta manifieste, ¿no? O sea, el reflejo, una protección a ese rechazo que quizás sin tú tener todavía conocimiento muy claro, ya asumes, ¿no? A lo mejor dices, pues yo tiendo a comportarme como lo han hecho mis tías, mi mamá, mis hermanas, no sé realmente por qué, pero pues nos protegemos, ¿no? De otras familias o de X persona que en su momento yo sé no las quiso, y si no las quiso a ellas, pues a mí tampoco me quiso, ¿no? Y esta herencia es interesante porque inclusive te digo a nivel orgánico, hay enfermedades que inclusive a este julio de 2019 son manifestaciones ya elevadas en niños, por ejemplo, en adolescentes, tales como la diabetes, la hipertensión, la cuestión, por ejemplo, del estrés, cuestiones de ansiedad. Y de hecho, desde algunas partes de la psicología se llega a decir que, por ejemplo, la diabetes es, en cuestión, te digo, psicológica, la manifestación muy exacta de conflictos con la figura materna. Vamos a realizar un pequeño corte y en unos minutos continuamos.
Vamos. Sí. Muchas gracias por continuar con nosotros. En esta emisión estamos hablando sobre la teoría de Daniel Goleman acerca de la inteligencia emocional. Ya decíamos, es una teoría reciente, se da a conocer apenas en el año 1995, tiene 23, 24 años más o menos, y estamos hablando sobre que en 1940 hay ya el reconocimiento de utilizar algunas pruebas en el área de psicología para diferenciar que el coeficiente o el coeficiente intelectual no es el sinónimo de poseer en gran medida una buena inteligencia emocional, es decir, tener una formación académica o tener conocimientos como tal cognitivos no van a representar en mi persona una adecuada capacidad de responder ante los sucesos, ya sea propios o externos, ¿no? Del cómo yo reacciono en determinado momento. Y te decía, aquí lo interesante es, tenemos ya una carga genética hereditaria, es decir, todos los rasgos físicos que van a diferenciarte respecto de los demás, pero que a su vez permiten un reconocimiento con determinados miembros de la familia, así como esto se hereda, se dice en la parte emocional, o en la parte emocional tenemos también ya una precarga. Vaya, normalmente hasta lo asumimos de forma pareciera inconsciente cuando decimos, ay, es que tengo la misma forma de ser de mi papá. O cuando me enojo, reacciono de la misma manera en como mi mamá lo hace. Y es desde la voz golpeada, un gesto de indiferencia o relativamente pues tu respiración más agitada, te levantas del espacio en donde estás y te retiras, ¿no? Más que decir que esta forma sea correcta o no, porque es cierto que a veces hasta en lo social o en la parte de los demás hay estándares que pareciera que todo quieren moldear a reaccionas de esta manera es correcto, lo haces de otra manera es incorrecto. No podemos caer en ello, pero te digo si hay eventos que históricamente se han registrado y que en ocasiones a lo mejor por la parte de no conocer no tenemos como muy a la mano. Y ya te decía, ¿no? Desde determinadas áreas de la psicología se dice que, por ejemplo, enfermedades crónicas como la diabetes, que inclusive ya tenemos en México uno de los primeros o cifras, ¿no?, muy elevadas que nos hacen ya inclusive de los primeros países a nivel mundial donde es más común ya que niños y jóvenes padezcan esta enfermedad. Y ya te decía, ¿no? La diabetes es entendida como conflictos no resueltos o dificultades inclusive emocionales con la figura materna. Entonces, aquí podemos observar una necesidad muy fuerte de poder trabajar el área emocional. Inclusive colegas que me escuchan, psicólogos o inclusive médicos, han manifestado también, por ejemplo, que el cáncer, eh, y no quiero que se escuche esto como muy al aire, porque sé que debe haber pruebas inclusive médicas y es una situación del trabajo de un equipo multidisciplinario, pero sí puede haber desde la psicología una pequeña valoración donde mucha de la forma en cómo la persona reacciona, casi siempre estas personas suelen contener todo, ¿no? Con mira de pues los demás, y perdón la expresión, pero a veces así lo manifestamos, son unas piedras, no entienden lo que yo digo, entonces pues me reservo, ¿no? Y ya no tengo la capacidad de decir estoy enojado, estoy molesto, o por favor frenen los comentarios, ¿no? Me molesta escuchar. Simplemente se guardan, se guardan, se guardan y en todas las esferas en las cuales se relacionan, sea la cuestión personal, la cuestión de pareja, la cuestión de hijos, la cuestión laboral, la cuestión de amigos, inclusive ya te digo en el tránsito de un espacio a otro, todo lo reservan, llega un momento en que el cuerpo pasa factura, ¿no? Y la otra cuestión interesante, se llegan a tener también registros o indicios de que la hipertensión es también esa serie de conflictos o las situaciones no resueltas con la figura paterna. Y es otra vez el mismo tinte de la diabetes, nada más la única variante es la figura, ¿no?, con la que tenemos el conflicto. Entonces imagínate, hay conflictos inclusive desde los ancestros nuestros
en este sentido y llegamos nosotros a la Tierra y resulta que traemos ya una precarga que en su momento no conocemos y todavía nos cerramos o somos incrédulos o inflexibles a estas teorías y lo expresamos, te digo, hay que poner mucha atención a eso, pues así soy, así me voy a morir, ¿no? Y pues yo hablo siempre muy golpeado, o tiendo a ser así muy explosiva, y pues la gente que me quiere ya me conoce, y además tolera, ¿no? Mis malos modos. Y dices tú, ay, está bien que lo manifieste de esta manera, pero te digo poner mucha atención a que siempre el cuerpo va a ser el espejo de cómo estamos en el interior, y mucho del interior es la parte emocional. En la lectura que estuve haciendo de material para esta emisión hay otra cuestión que me llama mucho la atención y que quiero compartir contigo porque sé que el público que tenemos es de pues una edad muy diversa y a su vez también en preparación hay gente también muy diversa. Y fíjate algo interesante, se dice que muchos de los registros de personas que han caído en garras del alcoholismo o la delincuencia, inclusive llegan a reconocerse como personas con una capacidad intelectual desperdiciada. ¿A qué me refiero con esto? Muchas de estas personas, hombres o mujeres, no concluyen, por ejemplo, grados académicos superiores. Y grados académicos superiores me refiero a, inclusive el grado al que aspiran es nada más, por ejemplo, la secundaria. Entonces ya empiezan a coartar su actuar, ¿no? Y el no poder estudiar o el asumir, por ejemplo, compromisos de ser madre o padre de familia a edades muy tempranas o en tiempos en que no están contemplados, pues obviamente produce emociones o sentimientos no favorables que cuando llegan estos hijos a este mundo, lo único pareciera a lo que se va a dedicar ya la vida de ellos es a estar manifestando constantemente el que no pude concluir mis estudios o hacer una situación de vida diferente porque pues ya tuve, ¿no?, que hacerme responsable de tu persona o porque no había ya tiempo para otra cosa o porque inclusive en el aspecto económico pues un hijo implica pues mucho, ¿no?, siendo una persona responsable. Y curiosamente, pues esto, ¿no? Obviamente tiene que pasar factura y bien también se dice estas personas llegan a reconocer que tienen muy poco control emocional. ¿Debido a qué? A que suelen mencionar que no hubo alguien cercano a ellos, y pensemos que sean padres de familia o tutores, quienes les enseñaran precisamente a cómo enfrentar la vida. Entonces te digo, yo iría por la misma línea de otra vez, esto llega a ser una cuestión que se hereda. Vaya, entonces los padres de familia, las personas que nos escuchan, que son tutores, que son profesores, poner mucha atención a cómo es que reaccionamos, ¿no?, en los diversos espacios en donde estamos, porque no olvidemos, y te hago mucho hincapié ya en un par de emisiones, el primer aprendizaje por el cual nosotros adquirimos conocimiento es la imitación. Entonces yo observo que mi papá ante una situación de enojo lo primero que hace es dar un golpe, pues es mi papá quien hace eso, para mí es algo que está correcto. Y entonces conforme yo voy creciendo, el enojo, ya sea porque un primito me toma la bicicleta o porque una persona, por ejemplo en la escuela, ¿no?, la maestra me dice tu tarea no es correcta, doy otro golpe y en las diversas situaciones de mi vida asumo siempre manifestar mi enojo con un golpe porque no olvidemos la primer figura que lo realizó fue mi papá y pues todo lo que hace o dice mi papá es real o es inclusive asumen los niños hasta perfecto, ¿no? Y te digo, se va heredando también esta situación. Y otro tercer aspecto que estas personas que han sido víctimas de alcoholismo o que bien ejercen inclusive delincuencia, dicen han experimentado es impulsividad y ansiedad constante. Y digo, toda esta sobrecarga de decir tengo un cúmulo de emociones pero no sé ni siquiera qué siento. Y decíamos, retomando un poquito al Garnet, si tú te acuerdas en la emisión del viernes comentábamos, lo primero que hay que hacer al estar con el otro es preguntarle cómo te sientes, cómo estás. Y entonces a veces pasa, ¿no? ¿Cómo te sientes? Pues bien. ¿Y cómo estás? Pues bien. Y dices, a mí ese bien no me dice nada, ¿no? Cuando pudieras a lo mejor expresar cómo te sientes, pues feliz, o me siento muy contenta, o me siento emocionada, o inclusive no todo es felicidad, decir, pues me siento muy cansada,
porque porque resulta que hoy es lunes y siempre iniciar la semana me cuesta un poco de trabajo, pero ahí, por el miércoles o jueves estoy con la pila al 100. Ok, pero la respuesta ya no se limita nada más a decir bien, muy bien, o pues estoy, ¿no? ¿Cómo estás? Pues estoy. Ay, caramba, eso es lo más complicado. Eh, Otra de las cuestiones importantes es reconocer que las emociones van a ser pues un papel importante en la toma de las decisiones, ¿sí? Y me refiero a una persona hace días me comentaba sobre una situación que vivió con su esposa y sus dos hijos, y digamos, mamá fue un poco más flexible en la decisión de dejar a los pequeños salir a la tienda solos. Son unos pequeñitos de entre 7 y 10 años más o menos, son dos varones. Entonces dice esta persona, estuvieron un ratito por la tarde jugando con las hijas de una vecina, llego yo a casa, la regla digamos en casa era no pueden salir solos a la tienda, llega la persona a casa y ve que sus hijos, ¿no? Están entrando pues campantes a la tienda. Entonces, se acerca a la tienda y así como de, pues, ¿qué pasa con ustedes? No, nos mandaron a la tienda. Compran el producto y dice esta persona, pues lo que yo quise es dar una lección, me llevo a los niños, te digo, eran sus hijos, a darle la vuelta a la cuadra completa, a la manzana, con miras de hacer 5 o 10 minutos de camino, y mientras ver, ¿no?, qué sucedía en casa donde se supone que esperaban a estos niños que regresaran de la tienda. Llegan a esa casa y resulta que pues ya la mamá de los pequeños y la señora la responsable o la dueña de la casa en donde ellos jugaban, pues ya estaban, ¿no? Con los pelos de punta, desesperadas porque pues los niños no llegaban. Cuando llegan los pequeños, pues ya las señoras se sueltan a llorar entre de la emoción, del gusto y el susto de ver que entran, pero la sorpresa, te digo, y cambiaron de emoción en cuestión de segundos, es cuando observan que el papá de los pequeños va entrando detrás de los niños. Entonces fue como de, qué bueno que llegaron, en la torre llegó el señor. Y el papá me decía a mí, vivimos en un tiempo en donde hay que explicar en este caso a los niños y a las personas con las que nos relacionamos el porqué de las cosas que pedimos. No nada más limitarnos en capricharnos, porque te digo, las emociones juegan un papel primordial en esa toma de decisiones. Vamos a hacer un pequeño corte y en unos minutitos regresamos. ¿Vamos? Uh-huh. Gracias por continuar con nosotros. En esta última parte del programa
Vamos a compartir contigo 10 tips para tratar de favorecer o de mejorar tu inteligencia emocional, pero me gustaría antes cerrar con la última idea que comentábamos sobre el papel tan importante que juegan las emociones en la toma de decisiones, ¿no? Y ya te compartía el caso que me comentaban hace días una persona, es una persona, un varón más o menos de 40 años, que tiene 2 hijos y en las tardes ahora que ya están sus pequeños en vacaciones, dice, van a jugar con a casa de una vecina. Normalmente en casa ya está la regla de que no salen a la tienda para absolutamente nada solos. Entonces, llego minutos antes del trabajo a casa, veo cuando voy a ingresar a mi casa que los pequeños van entrando triunfales solos a la tienda. Entonces, vais acerca a la tienda, los chiquillos compran, ¿no?, lo que les habían encargado, van y dan la vuelta completa a la manzana con mira de pues, ir platicando y demás. Él obviamente con la intención de ver, ¿no?, qué se reaccionaba o qué se desataba en la casa en donde estaban. Cuando llegan los niños a dicha casa, pues se sueltan a llorar, ¿no?, las 2 señoras, tanto la de la casa como la mamá de los pequeños. Imagínate todo el cúmulo, ¿no?, de sentimientos entre ellas, se los robaron, no han regresado, los atropellaron, no sé qué tantas situaciones pasaron por la mente de ambas. Y resulta que pues el papá, ¿no?, hace saber también la molestia. Cuando ya salen de casa y se van ahora sí que a la propia, el chico comenta, ¿no?, que pues la primera situación que se le vino a la mente fue querer divorciarse. Y dices tú, entiendo la parte de que se molestara y demás, pero hay que tratar de ser congruentes también entre la emoción que experimentas y la decisión que se toma, ¿no? No puede ser que, pues, no sé, pensemos 10, 12 años de matrimonio de esta pareja, se vaya a fracturar porque mandaron a los niños o porque la mamá autorizó que otra persona mandara a los niños solos a la tienda, cuando la regla en la familia es que no van solos a la tienda. ¿Y cómo podemos esta toma de decisiones, hacerla más eficiente? Te decía yo en la primera parte del programa que el 8 de mayo de este año, David Goleman hizo una conferencia o brindó una conferencia en California, y precisamente la temática principal de este ejercicio, de esta conferencia, fue, aparte de abordar todo lo que es la inteligencia emocional y compartir algunas situaciones, pues ahora sí que a manera de ejemplo, ¿no?, o dar el porqué de la teoría, brinda 10 tips en específicos que cualquier persona, como tú o como yo, podemos poner en práctica en el día con día para tratar de mejorar la inteligencia emocional, sobre todo cuando ya revisamos que son 4 personas hasta ahorita, psicólogos, que dicen que el coeficiente intelectual no es el sinónimo, ya te decía, de una buena inteligencia emocional. Y entonces vamos a iniciar con el primer tip, que es tratar de detectar de la mejor manera la emoción que experimento o qué es lo que hay detrás, digamos, en carga emocional de cada uno de los actos, ¿no? Que en específico tú reconozcas qué es lo que te hace sentir enojado, cuál es la diferencia entre el enojo y la molestia, cuál es la situación o cuáles son las situaciones que a ti te hacen sentir muy feliz, y así, ¿no? A cada uno de los sentimientos que normalmente experimentas, pues qué es lo que hay detrás. Y el reconocer qué es lo que hay detrás implicaría también cómo es que yo reacciono. Te digo, inclusive hay gente que, por ejemplo, ante el miedo se paraliza, ¿no? Y así tal cual, se engarrota la gente y dices, puede provocar, ya te decía, inclusive lesiones orgánicas, esta forma de reaccionar, ¿no? Entonces debemos darnos la oportunidad de mejorar nuestra persona. Siguiente tip sería ampliar el vocabulario emocional. Ya te decía, no limitarte nada más a decir, pues estoy bien, pues me siento más o menos, me siento medio mal, me siento mal, porque realmente al otro no nos dice nada. O ya empezamos a sacar conclusiones en base a nuestro criterio. Pues cuando me dice que se siente medio mal, sea a lo mejor que está medio triste, ¿no? Y hasta en los sentimientos vamos estableciendo, pareciera, jerarquías, utilizando nada más sufijos como, pues muy, bien, medio, mal. Entonces realmente el reto acá será reconocer tu emoción,
pero también ampliar el vocabulario o dar el término correcto, el específico a cada situación que experimentas. Otra, el hecho de que no te dejes engañar por lo que en ocasiones los demás te dicen. O se hace, te digo, mucho de esto hace en un primer momento la familia, ¿no? Pues mira, cuando suceda esto y que tus hijos no obedezcan, moléstate, siéntete enojado y lo primero que debes hacer es dar un golpe, por ejemplo, en la mesa o pegar un grito y eso funciona. Realmente no porque el otro te lo diga quiere decir que sea lo correcto, o bien no olvidemos esa acción o esa reacción que tú tengas va a repercutir en los demás, en este caso en tus hijos o bien en tus alumnos, ¿no? Cuando no te obedecen, agárrate que acabo el pizarrón es grande, anotando a todos los que puedas. Y somos bien buenos los maestros para eso, ¿no? El pizarrón nos queda chiquito para estar anote y anote y anote y anote. Y si te fijas en un día cotidiano así, lo único que pasa es que tú te molestas más de ver que los niños pues hasta disfrutan, ¿no? Estar viendo su nombre en el pizarrón y ya al rato nos agarramos como en las cárceles, ¿no? Anotando líneas en posición vertical y el pizarrón, te digo, nos queda pequeñito para anotar, ¿no? Fabiola y al 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 50, 100 líneas en un día y el chiquillo hasta te reta, ¿no? Es como de ya hoy le di batalla al maestro, mañana nos vamos por la segunda parte. Entonces realmente eso tampoco tiene un sentido. Te molestas tú y se molesta el niño y espérate, ¿no? A la hora de la salida en que le compartes al padre de familia o a la persona que recoge al niño o al joven toda la conducta que tuvo durante el día. Entonces el asunto, te digo, va para largo. Cuarto consejo, no juzgues normalmente la forma en cómo te sientes tú o en cómo se sienten los demás. Sobre todo te digo cuando pareciera que hasta en esto se han establecido estándares. Mucho, por ejemplo, aquí se me viene ahorita a la mente la frase de que los hombres no lloran, ¿no? Y ven a un hombre llorar y entonces ya empezamos a utilizar términos despectivos para precisamente tratar de controlar, porque socialmente y sobre todo en México mucho tiempo se ha manejado que los hombres no lloran, ¿no? Los hombres no sienten. Y si sienten, entonces puede ser que sean el sinónimo de personas con otra preferencia sexual. Entonces, cuando eso nada tiene que ver. Quinto consejo, hay que darnos cuenta o leer el mensaje que mandamos a través de nuestro lenguaje corporal. Mucho de esto, por ejemplo, se aplica ya con un poco más de profundidad cuando vamos a diferentes espacios, ya sea escolares o de empresas, a cubrir, por ejemplo, una vacante, ¿no? Y las personas que están en recursos humanos no se limitan nada más, te digo, a la parte de qué tanto dominas o a qué tan desarrolladas tienes tal o cual habilidad, sino inclusive mucho se observa primero el lenguaje corporal y es desde si tienes tus piernas cruzadas, tus brazos cruzados, las manos empuñadas, si tienes sudoración en manos, o hasta la forma en cómo vas vestido, ¿no? Mucho, por ejemplo, de los colores nos hablan de cómo es que tú te encuentras y por muy preparado que estés o por mucha respuesta que pudieras dar desde tu formación al puesto, si no nos hace mucha sintonía o no encontramos mucha armonía con lo que vemos en tu persona, puede ser una razón o la opción por la cual mejor optamos por otra de las personas que vayan al proceso y que pudieran ser inclusive personas que no están tan formadas en lo académico o en lo cognitivo como tú. Entonces, por eso también tratar de poner mucha atención a cómo es que tu cuerpo responde ante la diversa gama de emociones o sentimientos. Otro asunto, también tratar de estar controlando, que es el sexto consejo, qué es lo que piensas mientras experimentas situaciones o emociones diversas, ¿no? Entonces hay una molestia y ya tú estás pensando, quisiera tener una metralleta para ahorita salir a media escuela y matarlos a todos. Y aunque esto suena ahorita, pues para alguien a lo mejor muy simpático o quien diga, ay, esto es como un asunto de ficción, no olvidemos también cada día es más común encontrar gente, te decía, y no es necesariamente la preparación el sinónimo de que se va a controlar más, sino en espacios, por ejemplo, educativos o en puestos de trabajo o demás, personas, ¿no? Que no logran controlar, por ejemplo, una emoción y reaccionan de formas no muy favorables, donde inclusive perjudican su persona y por ende perjudican también al otro. Hubo aquí un caso en Morelia que dices es muy a la ligera de, pues, suponer, porque es uno de los principios que acá nos dan,
pero recuerdo mucho que se mencionó en un banco que el jefe corre al empleado y el empleado de momento pues no supo cómo reaccionar. Quisiéramos pensar que fue el enojo, el coraje, y tuvo, te digo, de alguna manera que expresar, todos tenemos que expresar el sentimiento, y pareciera que lo primero que encontró como opción fue quitarse la vida, y lo hizo dentro del banco, imagínate. Entonces ya no nada más fue el atentar contra su persona, sino el impacto que generó en los demás a partir de, pues en este caso, ¿no? Agredirse a él mismo. Entonces, el octavo consejo iría a eso. No olvides que tu forma de pensar, porque te digo mucho de lo que piensas lo vas a llevar a la práctica más adelante, o bien de tu accionar, va a ser en gran medida impacto en el otro. Entonces, si no vas a hacerle un bien, pues tampoco un mal, ¿no? Sí estar muy atento a cómo es que yo trato de ahora sí que manifestar el sentimiento tanto en lo positivo como en lo negativo. Noveno consejo, vamos a tratar siempre de buscar el porqué de cómo reacciona. ¿Sí? Entonces, que tú hagas una valoración, no sé, a la semana o a la quincena, inclusive si no tienes mucha habitualidad en esto, pues hacerlo lo que llaman, ¿no? La reflexión al finalizar el día. ¿Cuáles fueron las emociones que más pudiste experimentar en este día y el por qué? Entonces, si fue más la situación de emoción y lo positivo, ¿qué fue lo que hizo? El tener una familia, el sentirte a gusto en el trabajo, el poder haber visitado a X o Y persona que normalmente no está en Morelia y ahorita por vacaciones está acá, o el hecho de estar ya de vacaciones, un dinero extra que te llegó, o sea, ¿cuál fue la situación que produjo en mayor, te digo, posibilidad el experimentar tal o cual sentimiento? Y por último, vamos a tratar como décimo consejo de estar siempre presentes, en estar abiertos a que el otro te diga o poner atención a la retroalimentación que el otro brinda, ¿no? Sobre todo cuando te dicen, procura ya no enojarte tanto, ya no seas tan así, ya no manifiestes tal o cual sentimiento, porque pues tampoco, ¿no? No creo que medio mundo haga complot para atentar a tu persona. Te agradezco muchísimo habernos sintonizado. Te digo, la tarea que tienes para esta tarde es hacer ese proceso de reflexión al terminar tu día. Muchísimas gracias por sintonizarnos y no lo olvides, tenemos una cita el próximo viernes a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias nuevamente y que tengas una excelente semana.